En la reflexión de esta semana vamos a abordar las causas de la reciente crisis bursátil que vivió el mundo y cuáles serían unas posibles soluciones a esta eventualidad. El principal determinante del colapso bursátil del pasado 5 de agosto fue el inesperado incremento de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón. Esto afectó las operaciones especulativas llamadas carry trade, que fundamentalmente son operaciones que especulan con las tasas de interés y las tasas de cambio entre las monedas de los diferentes países. Un ejemplo, como Japón ha tenido tasas de interés cercanas al 0% por muchos años, el especulador se endeuda en yenes, toma esos yenes para comprar dólares y con esos dólares compra bonos del Tesoro de los Estados Unidos que paga 4%. Pero ¿qué pasó? Como se elevaron las tasas de interés en Japón, el diferencial, digamos, que generaba la ganancia se redujo. Pero ese incremento de las tasas de interés también revaluó el yen frente al dólar. Y al revertir, digamos, las ganancias en dólares a yenes, representaba una pérdida cambiaria para el especulador. Y eso generó el caos que todos conocimos. Pero esto es solamente la punta del iceberg de una causa subyacente que es lo que explica lo que hoy ocurre en los mercados financieros globales. Desde hace muchos años, la década de los 70 del siglo pasado, cuando Nixon derrumbó el sistema monetario de paridades fijas, que se estableció en la conferencia monetaria de Bretton Woods del 44, el mundo empezó a vivir una creciente desconexión entre el sistema financiero y la economía real. Eso ha llevado a que hoy, mientras el Producto Interno Bruto a nivel global, el PIB, que es la métrica con que se mide la economía en el mundo, es de unos 100 billones de dólares, 100 billones, la deuda de los países hoy bordea los 330 billones de dólares, lo que se ha agravado por las políticas especulativas de los bancos centrales, supuestamente para controlar la inflación, lo que es totalmente equivocado. Pero lo grave no es la deuda. De hecho, esto ya es algo bastante difícil de pagar, pero lo más grave es que hay una burbuja especulativa de derivados y de papeles sin respaldo que hoy bordea los 2.000 billones de dólares. Oígase bien, 2.000 billones de dólares. Ante este panorama es complicado la viabilidad de las finanzas globales. Y con las políticas que hoy existen de persistir en altas tasas de interés, en guerras comerciales, en bloqueos, en sanciones y todas las guerras que promueve el capital financiero para lograr impedir el colapso de la burbuja, si esto no se reorienta, si esto no se resuelve, vamos hacia un colapso inevitable. La solución a esta crisis es una reorganización por bancarrota del sistema monetario internacional para volver a conectar el sistema financiero y crediticio con la economía productiva. Se requiere otra vez el crédito de fomento y un sistema monetario de paridades fijas que dé una estabilidad a las monedas y que dé cierta certidumbre a la inversión de largo plazo entre los diferentes países a través de los cambios internacionales. Colombia hoy se vio afectada, digamos, por ese impacto en los mercados del 5 de agosto. El mercado de valores tuvo también un pequeño colapso y también tuvimos la segunda moneda más devaluada de América Latina después de México. Eso significa que estos vaivenes en los mercados globales afectan la economía interna porque tenemos un país abierto, digamos, en el mercado cambiario,
heredado por las políticas neoliberales del siglo pasado y que obviamente no se ha podido corregir. Por esa razón es importante que Colombia oriente su política económica en los siguientes puntos. Lo primero, hay que restablecer el control de cambio de capitales para evitar ataques especulativos en contra del peso y que se den fuga de capitales. En segundo lugar, hay que tener una paridad monetaria como la tiene Bolivia entre el dólar y el peso. En Bolivia es 7 pesos bolivianos por cada dólar. Hace más de 10 años tienen esta política y la tasa de inflación en Bolivia es bastante baja. De igual manera, hay que recuperar el crédito de fomento, hay que presionar al Banco de la República a bajar las tasas de interés. Pero ese crédito de fomento hay que orientarlo al sector productivo. Estamos hablando de las manufacturas, estamos hablando del sector agropecuario, del sector energético, del transporte, de las telecomunicaciones, de la construcción. Es decir, los flujos monetarios hay que orientarlos a la economía productiva. Hay que mejorar en ciencia y tecnología, en infraestructura económica para mejorar la productividad de la economía y garantizar una rentabilidad creciente de la inversión. Y desde luego seguir gestionando para que hagamos parte de bloques económicos como los BRICS, la iniciativa La Franja y la Ruta, en donde hay enfoques económicos en la perspectiva de subordinar las finanzas a la economía real. Entonces es importante de que Colombia contribuya a que se dé una reorganización del sistema monetario global, pero que también tome medidas para evitar que esas volatilidades tengan impactos negativos en la economía interna.